me ha presentado, soy Iván Martínez, soy integrante del grupo EUCM de aquí de la Universidad Complutense, de la facultad en concreto, y lo que voy a la charla que voy a daros hoy va a ser una breve introducción a nuestra aproximación para la creación y reingeniería de diseños educativos, llamada LD, que bueno, ya más o menos se puede intuir que lo de LD viene por Business Learning Design, que ya había comentado Carlos. Voy a hacer una breve introducción un poco acerca del modelo educativo, un poco del contexto. Inicialmente, el modelo educativo no es algo nuevo, sino que realmente ha existido a lo largo de la historia, realmente como metodologías tanto formales como informales, y realmente el concepto de modelo educativo lo que tiene como objetivo es modelar. ¿Modelar qué? Pues modelar realmente el proceso de enseñanza, ¿vale? Y realmente pues ese modelo educativo lo que va a hacer es generar cierta información. Esa información más o menos lo que incluye es una cierta planificación acerca de cómo va a estar estructurado un curso o un seminario simplemente, o pues, realmente cualquier curso que queramos crear o que queramos impartir. Realmente este proceso de modelado más o menos se lleva de manera más o menos informal, tanto en la enseñanza presencial como en otro tipo de enseñanza, como es por ejemplo la enseñanza a través de sistemas de e-learning, ¿vale? Y normalmente este proceso de diseño al final genera un cierto resultado, que es esa documentación que normalmente más o menos se suele denominar como diseño educativo, ¿vale? Realmente el concepto de diseño y modelado educativo existen tanto aproximaciones heterogéneas o aproximaciones realmente sistemáticas, como por ejemplo es aplicar las metodologías del diseño sistemático instruccional de Dick-Kelley, ¿vale? Bien, realmente la descripción de diseños educativos más o menos contiene, a grosso modo, pues tanto los contenidos educativos que se van a impartir en el curso, su planificación, qué actividades van a tener y realmente pues la ordenación y temporización de las actividades que van incluidas dentro del curso. Y además, bueno, pues todos esos contenidos están contextualizados para un escenario educativo concreto. Realmente, como he comentado, el alcance del modelo educativo puede ser desde elementos muy simples, como talleres, a elementos más grandes, como podría ser un curso completo, una asignatura completa. ¿Bien? Realmente no existe un consenso generalizado acerca de cómo generar estos diseños educativos, es decir, cómo documentar estos diseños educativos. Más o menos podemos distinguir ciertas aproximaciones a cómo crear y cómo documentar estos diseños educativos. Tenemos aproximaciones informales, en el sentido de que simplemente utilizando el lenguaje natural y creando un documento textual en lenguaje natural se especifica cómo sería el diseño educativo del curso. Luego, adicionalmente, también tenemos casos, diseños estructurados o semiestructurados en base a plantillas. Quizás esta aproximación es la que estamos un poco más acostumbrados en la universidad, ya que nos imponen el rellenar las fichas docentes. Realmente tenemos un conjunto de apartados dentro de esas plantillas que especifican diferentes conceptos y diferentes aspectos del proceso educativo, y realmente lo que se hace es el profesor se encarga de rellenar también en lenguaje natural estas fichas docentes. Y finalmente tenemos los diseños formalizados con los lenguajes de modelado educativo. Bien. Realmente los lenguajes de modelado educativo son lenguajes específicos que nos van a permitir formalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la idea o parte de las cosas buenas que nos proporcionan estos lenguajes son que inicialmente nos proporcionan una sintaxis específica, ya dejamos de lado el lenguaje natural y nos proporcionan el lenguaje que vamos a utilizar, la sintaxis, los elementos de ese lenguaje para poder crear estos diseños educativos. Y adicionalmente también nos especifica una cierta semántica asociada a esos conceptos. La ventaja del uso de estos lenguajes de modelado educativo frente a otros lenguajes, bueno, pues más o menos es relativamente obvia. Estos lenguajes al final van a ser, ya que son formales, en cierta medida nos va a permitir que sean procesados automáticamente mediante una herramienta informática, con lo cual vamos a poder hacer aplicaciones que lo procesen, ya sean simplemente para poder configurar un sistema de gestión de enseñanza como un LMS,
o vamos a poder crear herramientas más o menos que guíen el proceso de creación de estos diseños educativos utilizando estos lenguajes. Y inicialmente también otro de los objetivos es que se va a facilitar el intercambio de estos diseños educativos entre herramientas y sistemas. Realmente, por una parte vamos a tener el diseño y por otra parte vamos a poder tener múltiples herramientas que ya sean me permitan crearlos o me permiten interpretarlos dentro del sistema de gestión del sistema. Realmente las ideas detrás de los MLs están muy bien, pero realmente tienen sus ciertas limitaciones. El uso de los MLs no es inmediato, requiere como todo un cierto proceso de aprendizaje y sobre todo tiene que ver con el ML que elijamos. Y además estos diseños educativos son más costosos de crear. Realmente rellenar una ficha docente en lenguaje natural al final más o menos es relativamente simple y podemos obviar o añadir más o menos campos, pero realmente con los diseños educativos utilizando MLs en muchas de las ocasiones nos fuerzan a que realmente tengamos que añadir bastante detalle en los diseños que queramos crear. Y por otro lado también tenemos que el éxito de los MLs también tiene que ver o está relacionado con las herramientas de soporte que existan. Realmente podemos tener una hermosa especificación, quizás como IMS Learning Design, pero si no tenemos herramientas que nos permitan usar no solo a nosotros, sino a todo tipo de profesores con todo tipo de conocimientos, es decir, conocimientos poco informáticos, pues realmente la cosa se complica. Y más o menos el enfoque es que nos hacen falta herramientas de autoría para facilitar el uso del lenguaje y herramientas que realmente lo soporten en la ejecución de estos diseños educativos. Más o menos, aquí no me voy a entretener mucho porque está pensado un poco para público no conocido en estas historias, pero realmente la idea de ML más o menos surge, o alguien que realmente empieza a hacer parte de la investigación es el profesor Rob Hopper. También tenemos aquí a Miguel Artacho, que también ha investigado bastante acerca de esta peculiaridad, pero más o menos acerca de la literatura todos ven que más o menos a partir del nacimiento o de la parte de la investigación del grupo de Rob Hopper empieza a surgir un movimiento que es el movimiento este de los lenguajes de modelado educativo. Más o menos surgen a partir de un análisis de los LMS que existían en el momento, y más o menos se detectan unos ciertos problemas, ¿vale? En particular se detecta que no se tenían en cuenta demasiados conceptos instruccionales en los sistemas, sino que realmente eran meros sistemas para mostrar contenido. Y como resultado de este proceso de análisis, pues el profesor Hopper y su grupo propuso un lenguaje de modelado educativo que es el ONML, y bueno, pues la finalidad era suplir estas carencias, de modo que bueno, pues permitía más o menos tener un sistema de gestión de aprendizaje que interpretara este lenguaje en particular, y más o menos estos sistemas eran un poco más flexibles y más orientados a conceptos más pedagógicos e instruccionales. Como digo, a partir de la iniciativa del profesor Hopper, realmente surgió un movimiento del lenguaje de modelado educativo, y bueno, pues igual tenemos aquí varios participantes de la iniciativa que crearon el documento de Rowling et al., que más o menos lo que era un survey del lenguaje de modelado educativo que había en ese momento, que analizaba muchas de las características que debían de tener estos lenguajes de modelado educativo. Realmente llegaron a esta caracterización de la definición de un lenguaje, de qué es un lenguaje de modelado educativo. Realmente un lenguaje de modelado educativo tiene que ser un modelo de información semántica. Esto quiere decir que este tipo de lenguajes tienen que modelar un cierto dominio, y en este caso es el dominio de la enseñanza-aprendizaje. Que este tipo de lenguajes, los MLs, tienen que tener una representación. Esta representación del modelo normalmente en casi todas las aplicaciones es una representación XML, que a partir de estos lenguajes se pueden crear unidades de aprendizaje o diseños educativos, y que estos lenguajes tienen que aportar una visión pedagógica a los sistemas que existían hasta ese momento. Y finalmente añadían el concepto de reutilización e interoperabilidad con el objetivo de promover el intercambio de estos diseños entre sistemas. Bueno, realmente hasta la fecha, a día de hoy, realmente hay muchísimas iniciativas desde que empezó el profesor Cope, y a partir de
del workshop que hicieron para el lenguaje de memoria educativa, han ido apareciendo a lo largo de todos estos años numerosos MLs. Pero realmente estos MLs los podemos clasificar en tres categorías más o menos generales. Tenemos MLs de propósito específico, que simplemente se encargan de modelar un tipo concreto de actividad, o realmente tiene restringida la expresividad de qué es lo que se puede modelar con estos lenguajes. Más o menos surgen, o hay dos ejemplos muy claros, que son el ejemplo de lenguajes para crear exámenes, como es por ejemplo Qt, o pues, por ejemplo otros lenguajes como es el lenguaje de la plataforma iAdventure, que es un lenguaje específico de dominio pensado para crear videojuegos y simulaciones educativas. Luego, por otra parte, tenemos lenguajes de estructuración y de contenido. Estos lenguajes al final lo que nos permiten es estructurar cursos en mayor o menor medida, pero más o menos está limitado a un único alumno y no se pueden tener actividades en grupo y demás. Y después tenemos un grupo bastante amplio y bastante heterogéneo, que es el grupo de lenguajes basados en actividades, que en este tipo de lenguajes realmente esta categoría está más cercana a la propia definición de ML de Rawlings, en el sentido que realmente es lenguajes pensados para estructurar y planificar actividades de diversos tipos. Y bueno, pues aquí encontramos JMS Learning Design, que es el lenguaje que a continuación más o menos comentaré ciertas ideas y es en el que nos basamos en nuestra aproximación, pero existen numerosas aproximaciones más recientes, como por ejemplo Poem o pues LBL, etc. ¿Vale? Incluso el propio LAMS realmente se puede considerar un lenguaje también basado en actividades. Bueno, pues JMS Learning Design es una especificación que destaca, tanto por las cosas buenas como por las cosas malas, destaca básicamente primero por su versatilidad. Realmente es un lenguaje que nos permite modelar bastantes escenarios educativos, no todos los que a veces nos hacen falta, pero sí que modela bastantes. Por otra parte, es una propuesta con carácter estándar. Eso quiere decir que inicialmente, si se promueve la adopción de este estándar, es plausible que realmente los sistemas, tanto de LMS como herramientas de auditoría, tanto empresas privadas como grupos de investigación inviertan en esta especificación. Y adicionalmente, bueno, pues realmente para esta especificación, como es bastante peculiar, existen bastantes grupos de investigación y bastantes proyectos actualmente en curso que trabajan sobre esta especificación para aportar nuevos elementos y para aportar, bueno, pues sobre todo para intentar suplir ciertas carencias, como ha comentado Carlos. Bueno, en la especificación está estructurada en 3 niveles, no voy a entrar en mucho detalle. Existe una parte estática, en la que más o menos se definen los elementos básicos del diseño educativo, en el que se define, bueno, pues quién va a actuar dentro del diseño educativo, qué cosas se van a hacer, con qué elementos se van a hacer esas actividades, y más o menos se va a orquestar un poco el orden y se va a planificar las actividades que va a haber dentro de ese diseño educativo. Quizás la parte más interesante es la parte de adaptabilidad que nos ofrece IMSLD, en particular en el nivel B, a partir del uso de propiedades y condiciones, y bueno, pues estos elementos que adicionalmente ofrecen.